Cuando hablamos un segundo idioma, cometemos errores, obviamente. Y los errores que cometemos muchas veces están relacionados con nuestra lengua materna. Pues hoy vamos a tener a un profesor de inglés invitado a nuestro canal de YouTube para que nos enseñe algunos de los errores típicos que cometen los hispanohablantes cuando hablan inglés, y yo les voy a hablar de los errores típicos de los angloparlantes cuando hablan español, y esos errores nos van a servir para mejorar un montón. Y el video de hoy es diferente a los que solemos tener aquí en nuestro canal de YouTube, porque tenemos a un invitado súper especial. Hoy nuestro invitado es Eric, de Aprender Inglés con Eric. Gracias. Gracias por invitarme. ¿Cómo estamos? Gracias a ti por estar aquí. Yeah. Bueno, es un placer. Bueno, hay algo que les tengo que contar. Eric habla español perfecto, y aunque yo quisiera decir que es gracias a mí, no. Cuando yo conocí a Eric, él ya hablaba súper bien español, con un súper acento, con un vocabulario muy rico, y tuve el placer de conocerlo porque decidió unirse a Español con María para perfeccionar. Pero honestamente, cuando lo escuché hablar la primera vez, dije que va a perfeccionar. Entiendo qué hacer. Entonces, Eric, primero, cuéntanos cuál es tu secreto para poder hablar español como lo haces. No es un secreto. Muchas noches en vela, novelas también, y mucho tiempo viendo canales como la tuya. Bueno, y no estoy exactamente de acuerdo. Sigo aprendiendo el español, pero lo que pasa es que quiero seguir, perfeccionándolo. Es por eso que nos conocimos, ¿no? Uh-huh. Y me enseñaste muchas cosas como la silabación. Uh-huh. Y en eso ando hoy en día. Bien diferente en inglés. Resulta que Eric me dijo que quería como mejorar su pronunciación, y me puse a analizar la forma de hablar de Eric, y realmente era, o sea, la forma en la que él produce o emite los sonidos es súper bien. Entonces yo decía, ¿por qué? ¿Por qué me sigue sonando Huele a como algo. extranjero? Dime. Como huele a algo, pero no sé Sí, qué. hay algo. Y ahí me di cuenta que no es un tema tanto del sonido como tal, sino de la forma en la que partía las sílabas, que las Exacto. sílabas se parten distinto en español a como se parten en inglés. Pero le voy a pedir a Eric que sea él quien nos cuente eso. Bueno, lo que pasa es que tuve muchos problemas con palabras como todo. Antes decía cosas como todo. No me di cuenta porque en inglés no pasa nada. A veces no sabemos si está de este lado o de este lado. Pero en español ustedes tienen reglas, como me enseñaste y me cambiaste la vida. Gracias. Pero hoy en día ando hablando con la gente y a veces me congelo y la gente me dice, ¿qué te pasa? Estoy pensando en la silabación. Y pues esto me parece muy interesante porque así como Eric comete ese error, o cometía, porque ya no lo comete, cuando habla español, me pasa a mí cuando hablo inglés. Obviamente, pues mis errores son los típicos de un hispanohablante, porque tiendo a seguir las reglas del español cuando hablo otro idioma. Entonces, para quienes todavía no conocían a Eric, Eric de Aprender Inglés con Eric tiene un canal, bueno, una plataforma en Instagram, en TikTok, y próximamente nos dijo que va a abrir un canal aquí en YouTube. Me ibas a ayudar con eso, ¿no? Uh-huh. Vas a abrir un canal en YouTube y él todos los días comparte distintos consejos, tanto de la gramática como de la pronunciación. Y hoy vamos a hacer un ejercicio los dos para ver cómo desde los errores que cometemos en otro idioma podemos mejorar la pronunciación en español Más y la interesante, pronunciación ¿no? en inglés. Uh-huh. Sí. Y obviamente aquí celebramos el error, porque los errores son lo que nos hace mejorar. Sí.
y todo tiene una razón, ¿no? So, por ejemplo, si me equivoco con lo de, antes decía cosas como todo, porque la D en inglés se hace ahí en el paladar como la R suave en español. Entonces, la gente se burlaba de mí, pero no lo tomé a personal, no lo tomé a mal, es que hay una razón y podemos mejorar, podemos aprender, como dijiste, de los errores. Muy bien, entonces yo primero quiero que empecemos, para los que no han entendido como el tema de la silabación, con esta palabra que me encanta, que es difícil en español para los angloparlantes y es difícil en inglés para los hispanohablantes. ¿Lo escribí bien? Sí. Infrastructure. Ok. Entonces, ¿cómo se pronuncia esta? Infrastructure. Infrastructure. Para mí es súper difícil, sobre todo esto. Bueno, es una palabra muy difícil hasta para nosotros. ¿Cuál es el consejo que nos das para pronunciarla correctamente? ¿En qué nos tenemos que fijar? Bueno, hay unas cosas como bueno, si estuviera hablando con un hispanohablante o con los de estadounidenses. Para hablar como en inglés, o sea, si yo soy hispanohablante, pero la quiero decir en inglés correctamente. Bueno, lo que pasa aquí es que la I tenemos, como tengo aquí, short I, la I corta, y tenemos que usar la short I. Suena como una I ahogada, ¿no? No es fish, es fish. Y aquí tenemos infrastructure. Tenemos más espacio entre la lengua y el paladar. Bueno, con la I en español tenemos menos espacio, ¿no? Y aquí tenemos la lengua relajada y más plana. So, la lengua como que abajo. Sí. Ok, eso no lo sabía. No es como in, sino en. Exacto. Infrastructure. Y después tenemos fra, más fácil. Pero después viene lo difícil. Stra. Ahí tenemos, obviamente, ST no pasa en español, ¿no? Así, bueno, una sílaba así. So, teníamos stra con la U corta. Struck. Y después T suena como sure, como sure. You know. Sure. Sure, exacto. Bueno, en español, ¿qué es lo opuesto? Es infraestructura. Yo no me había fijado en el sonido de la I, aquí que fuese diferente. Entonces, si este aquí es short, es corto, en español es normal porque solo tenemos un sonido de la I. Y típico de un angloparlante es que este sonido, dicen ra, no, es ra, pero como tiene la F, fra, no fra, que parece a veces que dijeran así como fra, no, fra. Y aquí está clave, aquí partimos esta sílaba, Sí. porque en inglés es como infrastructure, ¿sí? Exacto. Y en español, infraestructura. Sí, y una cosita, ¿puedo decir algo sobre la I ahí? Claro. Un consejo, si están intentando, a veces no nos damos cuenta de esas cosas. Si estás intentando pronunciar esa palabra en español, tienes que darte cuenta de la I, porque muchas veces, hasta el día de hoy, tengo problemas con eso. Es por eso que dije que no hablo al 100%. Digo a veces infra, digo infra, en lugar de in. Yo sé que es algo sutil, pero es importante, porque en inglés estamos usando la I corta, entonces yo llevo la I corta hasta el español a veces. Y esto es lo que me parece a mí que es el secreto para los angloparlantes, Sí. que intentan hacerlo como acá y se les olvida la E. Y por eso, invertido para los hispanohablantes es difícil esta, porque necesitamos como meterle la E, como digo, como infras, y no es infraes, es infras. Sí. En ese orden de ideas, en inglés hay palabras que comienzan con S y luego una consonante, como school o sport.
¿Cómo solemos decir los hispanohablantes? Normalmente lo que la gente hace es poner una vocal antes, Ujú, como sport, o school, o ujú, store. So, para poder pronunciar, porque eso no pasa en español. ujú. Entonces, sí, es por eso. So, He invertido los angloparlantes en palabras como este, a veces dicen este. eso pasa porque con algunas palabras siempre estamos reduciendo los sonidos y Ujú. pensamos que se puede hacer aquí en español, pero no se puede hacer. So, ¿Qué otra como o qué otro error como común has identificado tú de los hispanohablantes en inglés cuando pronuncian? um, en, en lugar de practicar la U corta, que suena a veces la gente usa su acento. Hace unos años escuché algo muy interesante. Nuestro acento también acta como un filtro. En lugar de escuchar ese sonido, vamos a pensar, eso suena como una A. En Ajá, lugar de uno lo decir, llena con lo que sí. conoce. Ujú. Y eso es lo que me pasaba antes con la D. En español no me di cuenta porque estudié por mi cuenta y no me di cuenta de la D, cómo se pronuncia con los dientes en español, pero en inglés estamos tocando el paladar. De. So, yo sé que eso suena raro, pero para mí tiene sentido. So, lo que iba diciendo, no sé. Oh, La otros U errores. corta, la U Yeah, corta. la U corta. La U corta es un sonido muy gutural que viene de acá. Para nosotros es algo muy fácil, pero se tiene que practicar. Me En el salió, no. español no es gutural y las vocales solo tienen un sonido, A, E, I, O, U. Ninguna es ni gutural ni nasal. Y algo o dos palabras que siempre me doy cuenta que obviamente algunas personas tienen el acento más marcado que otras, pero es con dolor y dólar. Sí. Dolor y dólar, ¿no? A veces dicen como dólar o dólar, no. Dolor, dólar. Eso tiene que ver con el estrés. Por ejemplo, con dollar, estamos poniendo todo ese. Te lo puedo mostrar con mi tabla aquí. ¿Se Ok, puede? claro. Por ejemplo, cuando bueno, tendremos que cortar algunas cosas. Ok, aquí tenemos dollar y después, hasta a veces no sabemos si es A o E, porque casi no se pronuncia. Oh, está al revés, ¿no? ¿No está bien? Ok, aquí tenemos todo ese estrés, ¿ok? La Ok. fuerza de la palabra está aquí. Y Ok, después, no tanto estrés, sino con intensidad. sí, Intensidad. intensidad. Ok, so, la intensidad está aquí. Y después, casi no se pronuncia. De hecho, si quieres saltar de la L hasta la R, está bien. Dollar, dollar. Entonces la gente se pone a decir dollar o dólar, pero es dollar, así. Mm. So, y ahí tenemos la schwa, algo muy, muy difícil. Para los hispanohablantes suena, exacto. Bueno, para ti no. No, para mí también. No es fácil decirla suelta, pero en la pronunciación, Yeah, no. en una palabra es bien difícil. Y, y lo otro es, así como acabas de decir que hay como partes mudas de una palabra, en español no hay partes mudas. Lo Exacto. único mudo es la H. O a veces la P antes de la S. Por ejemplo, en psicólogo, que se Mm, escribe P, psicólogo, la P no se pronuncia, pero de resto, sí, sí, sí. A veces eso me cuesta porque, y también como, si estamos hablando de la schwa, eso pasa con palabras como banana en inglés, no es banana, vamos a decir banana. Entonces, algunas veces, aunque no me guste, yo sí he dicho, me da una banana porque estoy pronunciando la schwa. Es algo y muy, además muy fácil para nosotros. es como si en inglés, tú me corregirás porque no tengo certeza, pero como si fuese banana, Ujú. banana. En Sí, español es banana. sí. Más fácil, pero yo me he acostumbrado, ¿no? Sí, es que es como
como cuando practicas un deporte, si tú eres un jugador de tenis y luego vas a jugar ping-pong, vas a hacer los movimientos del tenis. Lo Y mismo vas a pasa. perder, Dime. y vas a perder así. Lo mismo pasa con los idiomas. Sí. Bueno, otra como que me doy cuenta que es muy común, el error de angloparlantes en español, es la D y la T. Tú mencionaste un poquito, sobre todo cuando la ponemos en una sílaba anterior, Sí. pero también con la posición de la lengua. A veces pronuncian la D como una R, como una R, pero suave, como toro, toro, nara. No, todo, nada. Ujú. O cuando la pronuncian en la sílaba antes, todo, nada, no, todo, nada. Suena muy, muy fácil así, pero cuando al momento de hablar o decirlo rápidamente, me sale todo. Y me quedo Y como, a mí me pasa al contrario. Yo en inglés siempre tiendo a poner la D en la siguiente. Por ejemplo, hoy estuvo un estudiante que se llama Edward, con W, no con U, sino con W. Y yo tiendo a decirle Edward y no es Edward. entiendo, es difícil. Pero sí, hablando de la D y la T, a veces la gente me dice, suenas como si estuvieras pronunciando una S con tu T, porque en inglés, si estamos hablando de cómo poder pronunciar el español mejor, si estoy aprendiendo el español, a veces nosotros los gringos vamos a decir, tenemos, porque la T es algo aspirada, o sea, tenemos que soplar con la T en inglés. Ten, you know, 10, 10. Y eso a veces, porque la gente no se enfoca en esas cosas al principio, pero es algo muy importante. Algunas veces yo he visto los videos hablando de la pronunciación y yo me digo, oh, es fácil, ya tenemos ese sonido, pero hay que practicar esas cosas pequeñas, ¿no? Y lo otro que también, bueno, eso que acabas de decir es súper claro, pero yo creo que al ser consciente de que se debe pegar con la vocal, no es como tss, sino continuarlo Sí, a la vocal, sí, sí, fluye sí, un sí. poquito. Y obviamente a mí como hispanohablante me pasa lo opuesto en inglés. Yo no digo ten, sino ten. I have ten. Es invertido el error. Sí, sí, sí. Y eso es lo más genial de aprender de los errores. A veces la gente quiere, cuando al grabar videos, no me gusta cortar muchas cosas porque me gusta hablar mostrando mis errores. Obviamente no lo hablo. Yo sé lo que dijiste, pero no es cierto. Sigo con mis errores, pero la gente puede aprender de los errores. ¿Por qué está diciendo toro? Como si fuera toro. um, y es por eso. No sé qué decía, pero es algo muy... es importante mostrar los errores. De hecho, ahora recuerdo una vez en una entrevista con Linguistic, no sé si ¿Mm? lo conoces, un políglota como bastante reconocido. Él decía que un método que él usaba para mejorar la pronunciación era imitar a los nativos. Yo como que adapto un poquito eso que él dijo y es imita a los nativos cuando hablan tu idioma y ahí te das cuenta del sonido propio de ese idioma. Porque Sí, sí. tú de repente en otro idioma no te das cuenta, digamos, si tu lengua materna es el inglés y los escuchas hablar en español, no te das cuenta 100% como del sonido, pero si Sí, los escuchas hablando inglés y ya ves la diferencia del sonido de ellos con el de tu idioma, ya empiezas a notar en qué tú debes enfocarte cuando hables español. Ejemplo claro, voy a hablar inglés como con acento 100% latino. I like the sports that are in the match. Entonces ahí te das cuenta que yo hago como mucha fuerza en todas las letras, cosa que se debe hacer en español. Pongo una E antes de la S porque en español no comienzan con S y luego consonante. Si dice como like, de verdad hago el sonido de la A, pues yo sé que es una I, pero hago el sonido como si fuese la A completa, no es un punto medio. Si dijera palabras como short o fish, diría, si no prestar atención, como short, fish, porque no existe el sonido de la SH. sí, sí, sí. Y eso es algo muy importante, prestar atención a esas cosas. Ayer
estuve hablando con lo que, lo que decías hace poco, era, la gente no se daba cuenta cuando estaba hablando de ese sonido, de la short A. En inglés tenemos ese sonido como de cats, cats, ¿ok? Como si combinara dos vocales, cosa que no Sí, existe en sí. español. Pero la gente me decía, no logro escuchar la diferencia. Pero después dije, en lugar de decir cats y cots, te voy a decir una palabra en español, pero colocando Con ese ese sonido. sonido y se dieron cuenta. Como dije, alrededor, en lugar de alrededor. Sí. Entonces, es cierto lo que acabas de decir. Mira que con ese sonido en especial, el error que más cometen los angloparlantes es, por ejemplo, en esta palabra, aéreo. Porque, como ven acá, ellos tienden a combinar las letras y dicen aéreo. No, aéreo. Sí. Eso es también lo de el tilde o la tilde. La tilde, sí, la tilde. Eso es algo muy importante y no estamos enfocándonos al principio en esas cosas, pero la tilde y acentuación, todo eso es algo muy importante. Hoy en día la gente no se enfoca en esas cosas porque tenemos el ¿cómo se dice en español? ¿Corrector? Corrector. Ok, en inglés es autocorrect. Autocorrector. Ok, autocorrector. Pero hay una razón que está ahí, ¿no? So, yeah. ¿Algo más que quieras agregar? Un consejo muy importante es prestar atención no solamente en las vocales, también en las consonantes y como acabamos de hablar, en la silabación. Sigo diciendo silabación, no sé por qué. Porque no Porque estás en inglés es pronunciando la syllable. A. Ahí está. Porque en inglés es syllable, silabación. So, es algo muy importante enfocarse en estas cosas. A veces nos damos cuenta de esas cosas, por ejemplo, al escuchar el acento de México, hablan bien así, con las sílabas bien claras. Y en lugar de decir, bueno, hablan de una manera divertida, no. Están hablando así porque están prestándole atención a la sílaba. En inglés no tenemos, solamente en la escuela estamos enfocándonos en I like you, como aplaudiendo. Pero es muy importante, se trata más de las reglas en español. Y hay una razón por la cual. En español siempre hay una explicación. En inglés muchas veces, no sé, ¿por qué inglés? Sí, de hecho, eso que dices es muy chévere y me encanta cómo le diste énfasis a eso. Siempre nos dicen que la pronunciación es poner el sonido o emitir el sonido correcto y no, es emitir el sonido correcto, pero además hacer la silabación correcta y un tercer punto, la acentuación correcta, que es lo que decías del stress que le das en inglés. Bueno, la fuerza donde debe ir. Con inglés en este momento no se me viene un ejemplo a la cabeza, pero con portugués sí, que tenemos la palabra difícil en español y difícil en portugués, que se escribe igual. Y como se parecen tanto, simplemente alguien que habla portugués cuando dice difícil en español dice difícil, porque copia la acentuación que tiene en su idioma. O un francés, es que me tengo que estudiar un poquito más la fonética del inglés y eso para poder llegar como a la conclusión, pero en francés, el francés es un idioma agudo. Entonces, un francés así pronuncie muy bien cada letra y tenga clara la silabación, va a tender a hablar así, porque en el francés las palabras son más agudas, mientras que en el español son graves. Sí, entiendo. Es por eso que al principio vamos a sonar un poco como un estadounidense hablando en español, pero con el paso del tiempo vas mejorando poco a poco, ¿no? Pues, Eric, muchísimas gracias por venir y aceptar la invitación a esta entrevista. Esperamos que muy pronto lances tu canal de YouTube y para quienes también están aprendiendo inglés, los invito a que vayan a TikTok y a Instagram y sigan a Aprender Inglés con Eric. Bueno, muchas gracias. Gracias. Nos vemos pronto.
Claro en que una sí. clase. En una Claro, clase. claro que sí. Ok, bye.